Hola, ¿qué tal? Buenos días, espero que estén todos muy bien. Estamos en la fase 3 de la contingencia de esta pandemia que está a nivel nacional, pero siguiendo con la estrategia para que pueda el semestre seguir avanzando, vamos a ver a través de este video el tercer parcial de la asignatura de Literatura 2, que corresponde al bloque 4, nuevos escenarios de la literatura emergente, perdón, de la literatura y es literatura emergente. Del semestre 2020, yo soy Elda Rodríguez, jefa de materia de literatura. Ok, en este parcial se va a evaluar el 40% restante que queda de tu calificación y vas a entregar únicamente dos productos, uno que es un cuadro comparativo con un porcentaje de 10% y otro es un trabajo en el cual vas a utilizar algún formato de las literaturas emergentes que vamos a ver, con un valor de 30%. Ok. En este bloque los conocimientos van a ser los diferentes formatos de la literatura, la historieta o cómic, novela gráfica en un primer momento y después vamos a ver redes sociales en la producción y recepción de la literatura, la poesía virtual y algunas otras propuestas. De los aprendizajes esperados, bueno, dice, descubre los diferentes formatos de la literatura, mostrando una actitud de respeto hacia la diversidad como una forma de expresión de emociones y sentimientos y mostrando apertura a las nuevas propuestas presentes en su entorno y desarrolla su creatividad y sensibilidad a través del uso de nuevos formatos literarios, favoreciendo su conciencia social y el impacto de estos en su contexto. Bueno, de forma esquemática vamos a ver que los nuevos escenarios de la literatura, es decir, la literatura emergente, está considerado dentro de lo que es este amplio espectro de la literatura. Y bueno, en ellos están reunidos lo que es la historieta o cómic, lo que es la novela gráfica, el uso de redes sociales, la poesía virtual y algunas otras propuestas como es el fanfiction, la narrativa transmedia o la literatura digital. Vamos a empezar con algunas preguntas que sería bueno que las anotaras e hicieras tu reflexión en tu libreta. Vamos a ver, ¿es literatura lo que escribo en redes sociales? ¿Realmente es literatura lo que escribo o lo que me llego a encontrar, ¿no?, en las redes sociales como el Facebook, por ejemplo, o el Twitter? ¿Puede la literatura ir en contra de las reglas establecidas? Hay que recordar que normalmente cada corriente que ha habido en la literatura siempre ha ido en contra de las reglas que ya habían sido establecidas, ¿no? ¿Qué tipos de literatura emergente conoces, no? Si este término de literatura emergente te resulta conocido o pareciera eh, que es un poco como difícil usarlo, ¿no? ¿Qué elementos caracterizan a estas formas de creación, no? Cada tipo de creación siempre tiene una forma de crear, ¿no? Entonces vamos a ver aquí en la literatura cómo es. ¿Y cuáles son las nuevas expresiones y formatos de la literatura que circulan en Internet? Perdón. Bueno, vamos a ver primero lo que es un formato. Un formato es una forma, tamaño y modo o tipo de presentación de un texto. Tradicionalmente es el libro, ¿no? Entonces nosotros conocemos un formato que es un formato físico de papel, que es el libro. Sin embargo, durante la historia de la humanidad ha habido otros formatos en los que podemos encontrar
Por ejemplo, esta foto que está aquí a la derecha es un monolito de la cultura olmeca. Este monolito se encuentra en el Museo de Antropología de Jalapa y como estábamos viendo que existen otros formatos como la oralidad, los papiros, las tablas o los monolitos, bueno, les presento aquí un monolito donde hay una figura en la parte derecha de un guerrero. Sin embargo, en la parte izquierda está el guerrero, en la parte derecha tiene unos grabados de algunos jeroglíficos que no se llegan a ver en la foto, incluso en verlo en vivo hay que acercarse bastante a la piedra para poder distinguir estos jeroglíficos. No sé qué dice, la verdad, pero parece ser que relata algo porque de la boca hay una figurita de la boca que sale como de la boca de este guerrero y bueno, se, se sospecha que ahí es donde estaba pues anunciando que lo que está relatando en el monolito sale de la boca de ese guerrero. Bueno, también tenemos que el formato es igual a un soporte, es el material en el que se fija la obra y puede ser transmitida a los demás, ¿no? Entonces ya vimos que está el libro, está el sonido, están los papiros, que son estos como pliegos de papel, están las tablas, que estaban hechas de barro, en el cual se escribía, y bueno, la piedra, ¿no? Que es de la que están hechos los monolitos. A diferentes manifestaciones que tienen rasgos literarios, pero no usan soportes tradicionales o que rompen los cánones establecidos, se le dice que es literatura emergente, ¿no? Entonces tenemos que vamos a encontrarnos diferentes manifestaciones con rasgos literarios, pero no van a estar en un papel, no van a estar en un libro, entonces va a ser una literatura emergente. Bueno, tenemos que con el auge del Internet y el uso de las redes sociales, así como las tecnologías de la comunicación y los medios digitales, toda esta conjunción de estos elementos nos da otro tipo de manifestaciones literarias y dan pie a lo que es la literatura emergente, que también se le puede conocer como campos emergentes de la literatura, narrativa transmedia, literatura digital o literatura sin papel, ¿sí? Bueno, en un inicio tenemos lo que es la historieta o cómic, y bueno, un poco de historia nos dice que a partir del siglo XIX, con la explosión de la prensa escrita, se masifica también el cómic, ¿no? Entonces, tenemos que gracias a la prensa escrita, al surgimiento de este tipo de, bueno, más bien no surgimiento, sino a este boom, a esta forma de tener la información, da pie a que se masifique el cómic, ¿no? Es lo que ahorita en la actualidad le decimos los moneros, ¿no? O los monos que hay en los periódicos, que son esos pequeños dibujos que son más bien una crítica social. Bueno, no está tan lejos de lo que pasó en el siglo XIX, dice, recuperando su función paródica, las llamadas tiras cómicas, que son un conjunto de viñetas más o menos elaborados que contaban historias graciosas, satíricas, burlonas, a menudo vinculadas con los temas de actualidad o recuperando relatos de la traducción popular literaria. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de un periódico que se llamaba El Hijo del Aguizote y está haciendo una crítica ahí a lo que era en ese entonces el régimen de Porfirio Díaz. Bueno, siguiendo con la historieta, dice que después de la Primera Guerra Mundial surge una publicación en formato de revista, ¿no? Lo que son los comic books, destinados a un público infantil y adolescente, habido de entretenimiento y escapes imaginativos en las épocas difíciles de la Gran Depresión, ¿no? Entonces necesitan buscar algo para, en cierta forma, entretener a este segmento de la población, que es el infantil y el juvenil,
que estaban más o menos como estamos nosotros ahorita, ¿no? En una situación que no podían controlar. Bueno, buscan crear una distracción, una forma de entretener a este público por la situación nacional que se estaba viviendo. Y a partir de los años 70 del siglo pasado, del siglo XX, la historieta tiene un mayor auge, ¿no? Entonces hay un boom de número de revistas. Por ejemplo, en México está aquí, tenemos la portada de lo que es el Memín Pinguín, ¿no? Es Pinguín porque era Pingo, ¿no? Entonces hay que ver que Pinguín no tiene las diéresis en la U. Entonces mucha gente no vio eso y empezó a decirle Memín Pingüín, ¿no? Entonces es Memín Pinguín, y surgen otros más, muchas historietas, pero no solo para niños, sino también para adultos, ¿no? Surgen números como, por ejemplo, una revista aquí en México se llamaba Lágrimas y Risas. En ellas adaptaron a este tipo de formato algunas novelas de rusas, como los hermanos Karamazov, ¿no? Que me parece que es de Tolstoy. Bueno, siguiendo con esto, y a finales del siglo XX, el formato alcanzó su madurez en la novela gráfica, que es una composición adulta, exigente, compleja, que reúne los atributos artísticos del dibujo y la ilustración con la composición narrativa y la reflexión lingüística propia de la literatura. No significa que sea mejor la novela gráfica, sino que sigue otros lineamientos diferentes a la historieta, ¿sí? Cada una son cosas diferentes, no es mejor ni peor una que la otra. Entonces, el cómic o historieta es un producto de la cultura masiva, ¿no? Tenemos que tiene este boom en los años 70 y que ha logrado tener una gran difusión en todos los tiempos, ¿no? Bueno, las características de la historieta tienen un carácter narrativo, cuentan una historia a través de un narrador y comúnmente los personajes tienen voz, ¿no? Está representada con un lenguaje visual y verbal a través del cual nos dan o nos comunican qué es lo que está pasando, ¿no? Y su objetivo es divertir, ¿sí? Los elementos textuales y gráficos de la historieta o cómic son la viñeta o cuadro, que es el espacio donde se encuentran las ilustraciones y los textos. Se hallan en secuencia para contar la historia y generalmente están delimitados. Entonces, aquí en este ejemplo tenemos dos viñetas, una donde están los aviones y la otra es un acercamiento de esa viñeta de arriba. Si se dan cuenta, abajo del avión rojo hay un cuadrito. Entonces, ese cuadrito es un acercamiento, lo que estamos viendo abajo, ¿no? De las personas que están ahí reunidas, ¿no? Bueno, entonces tenemos que nuestro espacio donde vamos a hacer los dibujos se llama viñeta o cuadro, donde vamos a ir contando nuestras historias, y sería bueno que fueras también tomando apuntes de esto, porque va a ser parte de tu trabajo. El globo o bocadillo son las figuras donde se leen textos como los diálogos que sostienen los personajes o sus pensamientos. Lo que expresan depende de su forma. En el ejemplo que tenemos aquí tenemos una viñeta que tiene dos globos o bocadillos. En una dice no hay que remover el pasado y en el otro dice vivimos en el presente. Esos diálogos pertenecen a quien es dueño de la mano, no del chico que está ahí observando, ¿no? Al que está cerca de la mano. Y bueno, por ejemplo, si el chico estuviera pensando algo, su globo estaría dibujado como tipo nubecita, con colcho, como no sería así ovalado, sino tendría una especie de borde en su forma, y la parte que uniría ese globo para decirnos que está pensando el joven serían círculos, no sería esta forma triangular. También puede ser que tenga puntas
el globo, ¿sí? Que sea con puntitas, como con triángulos, y nos estaría expresando que el personaje está gritando. Bueno, otro tipo de elementos que tienen la historieta obviamente son las ilustraciones, que son los dibujos que representan la acción y los personajes dentro de la historieta. Bueno, no estamos hablando que una historieta es un dibujo, si no tenemos dibujos o ilustraciones, pues no hay historieta, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí el ejemplo que muchos conocemos, que es Mafalda, de Quino, y bueno, todos los amigos de Mafalda y su recurrente elemento que es motivo de preocupación de Mafalda, que es el globo terráqueo. Algunos otros elementos que se encuentran en la historieta son el cartucho o la cartelera, que es una voz, donde va la voz del narrador. Ahí sirve como apoyo en el desarrollo de la historia, porque nos contextualiza qué es lo que está pasando en esa situación, ¿no? Se coloca un recuadro aparte y va dentro de la viñeta, ¿no? Entonces aquí la viñeta nos está contextualizando, dice, el ayudante del inspector se ofreció a Fandor, ¿no? Entonces ahí ya nos está diciendo qué pasa, además de los diálogos, además de cómo están los personajes están dibujados, ¿no? Bueno, algunos otros signos, otros elementos, aparte del cartucho, son los signos cinéticos, las onomatopeyas y las metáforas visuales. Los signos cinéticos nos van a dar la impresión de que hay un movimiento en el dibujo, ¿no? Entonces tenemos aquí a este personaje de barba roja que se está agachando y está haciendo un movimiento de brazos, porque tenemos estos signos cinéticos que nos dicen que estaba intentando atrapar algo, que pasó muy rápido, vean, y también dejó así como polvito, y es el niño del gorro amarillo que está atrás de él, ¿no? Entonces, hay dos movimientos, bueno, hay tres, ¿no? También el gato tiene un signo cinético que indica un brinco hacia arriba, ¿no? Entonces, tenemos tres signos cinéticos, los brazos del señor que se está moviendo, el gato que está saltando y la velocidad a la que va el niño, ¿no? También tenemos la onomatopeya, que es la representación de un sonido. En este caso tenemos así como el gruñido del gato, el que saltó. Y bueno, vemos en la viñeta de abajo para lo cual saltó el gato, ¿no? Es para morderle el trasero al señor. Y bueno, también tenemos las metáforas visuales que representan estados de ánimo o algún tono de voz de los personajes. Por ejemplo, tenemos estas metáforas visuales, por ejemplo, en la viñeta de arriba tenemos al niño que vemos que le salen así como unas gotitas, ¿no? Significa que está como espantado o quizás está muy exaltado, ¿no? Entonces, como que esas gotitas de sudor nos dan una metáfora visual. Igual en la viñeta de abajo, el señor aquí con estas estrellitas rojas que tiene por ahí, que nos indican que está enojado porque el gato lo está mordiendo, y que está sintiendo mucho dolor, ¿no? Entonces, las estrellitas rojas pertenecen al señor y luego hay unas estrellitas negras a un lado del gato que también nos está expresando el estado de ánimo del gato, ¿no? Que está muy, muy molesto, ¿no? Medianoche se llama el gato. Bueno, ¿cómo se hace una historieta? Vamos a elegir un tema, ¿no? Eso se los voy a proporcionar yo para su trabajo y van a hacer un listado de personajes, van a describir el escenario en el que se van a desarrollar esta historieta y van a dividir su argumento en viñetas, ¿no? ¿Qué van a contar en cada viñeta para después realizar su historieta? En el link que está abajo, hay
muchas historietas liberadas, pueden consultarlo, www.cep.gov.mx, diagonal inversa Semsis, sana, guión medio sana, guión medio distancia, diagonal inversa, lee, guión medio inspírate, diagonal inversa. Ahí van a encontrar varias historietas para que le den una revisada. Bueno, otro tipo de presentación de este tipo de literatura emergente es el manga japonés, que se atribuye al artista del siglo XVIII, Hokusai, y aunque los mangas se hicieron populares hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Los cómics fueron después de la Primera Guerra Mundial y el manga fue después de la Segunda Guerra Mundial. En japonés la palabra manga significa cómic. Es una serie de cuadros en secuencia que combinan textos e ilustraciones para contar una historia. Generalmente es en blanco y negro y los recursos visuales son más amplios y su dibujo es más simple, aunque hace énfasis en la narración y el diseño de los personajes, ¿no? Entonces también pueden hacer como esta comparación entre el cómic y el manga. Visualmente pueden comparar cómo están elaborados cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué es más detallado? ¿Qué literatura o qué soporte, ¿no? Hace más detalles en cuanto a la ilustración. Bueno, la novela gráfica es un término que apareció aproximadamente en la década de los 60 en el seno de movimientos que trataban de llevar el cómic al terreno artístico y separarlo de la común relación entre cómic y humor infantil, ¿no? Entonces, se trata de dar otro tipo, acuérdense que ya estaban en lo de las vanguardias, o sea, ya a partir de la Primera Guerra Mundial empezaron lo de las vanguardias, que es este rompimiento de cánones, de formas que ya estaban establecidas. Bueno, en la década de los 60 hay otra forma de manifestar la literatura. Tenemos aquí el ejemplo en la portada de La Calavera de Cristal, que es una novela gráfica. Tiene un formato de un libro, es decir, esta de La Calavera de Cristal es un libro, está escrita generalmente por un solo autor, en este caso es Juan Villoro, cuenta una historia más o menos extensa y se afana en una amplia vocación literaria, pues sigue las principales características de la novela escrita. Ok, entonces en La Calavera de Cristal vamos a encontrar una historia que es la principal. Acuérdense que la novela podemos encontrar una historia e historias secundarias que se van cerrando, incluso van teniendo un fin en la novela, pero hay una historia principal, ¿no? Hay varios personajes y la diferencia con el cómic es que la novela solamente va a tener un libro, no va a haber La Calavera de Cristal capítulo 2, La Calavera de Cristal capítulo 3, no. Solamente va a haber un solo libro, un solo tomo para contar toda la historia, ¿no? Las ilustraciones son de Bev, y está basada en el guión de Nicolás Echeverría y Juan Villoro. Bueno, en los rasgos literarios, tomen nota para su cuadro, que definen el texto de la novela gráfica son que posee cierta subjetividad autobiográfica, diferencia los diferentes tiempos narrativos, que es lo que encontramos en una novela, tiempos narrativos, ¿no? Momentos en que estamos en el presente, que estamos en el pasado, que podemos anticipar algo con alguna epifanía, ¿no? Desarrolla la dimensión psicológica de los personajes, ¿ok? Los personajes están muy bien definidos en cuanto a su psicología dentro de la novela, configura cierta atmósfera peculiar. Acuérdense que también estas atmósferas que encontramos en los diferentes tipos de novelas, de una novela de misterio, una novela policíaca, una novela romántica, también la podemos encontrar en una novela gráfica, ¿no? Considera y describe el ambiente y lo vincula sólidamente con él o la protagonista. Acuérdense que el ambiente normalmente está muy relacionado con el protagonista.
con los personajes secundarios y su historia. Entonces, todo esto hace que sea muy creíble la historia que nos cuentan. Establece y examina la lógica de los personajes y sus motivaciones internas, ¿ok? Es decir, que nos cuenta lo que está pasando con nuestros personajes. No nada más actúan así porque sí, sino que tienen motivaciones para actuar de una o alguna otra forma, ¿no? Y también busca el desarrollo de la relación causa-efecto de los acontecimientos, ¿no? Si hay algo que pasó fue porque algo lo originó. Bueno, estos son los rasgos literarios de la novela gráfica. Este es una hoja de libro de La Calavera de Cristal, de Juan Villoro. Y lo que les decía de las diferentes globos, donde están las formas de los pensamientos o lo que dicen los personajes en la página de hasta, perdón, en la viñeta de hasta abajo, donde está el chico de la camisa roja y la señora de los grandes lentes, que está en cama. El chico tiene un globo, que lo que les decía, así como onduladito, la parte de afuera, y son puntitos los que unen ese globo con el personaje. Nos está diciendo que eso que está escrito, que dice, cree que soy su hijo, es un pensamiento que tiene el joven, pero no lo está externando, ¿no? Bueno, algunos links para que encuentren historietas, novelas gráficas. Está el de www.bshields.com.mx. Ahí van a encontrar las diferentes series en las que se editó la historieta mexicana de Fantomas, La amenaza elegante. Es una de las historietas mexicanas muy, muy buena, muy chida. En el siguiente de librosyletras.net van a encontrar novelas gráficas en formato PDF. Pueden descargar en línea, pueden descargar, perdón, en PDF o pueden leer en línea. Y también está el otro de Nido de Historietas, donde encontrarán ediciones de cómics, están en inglés, para que las puedan revisar, o bueno, si les gusta también para leerlas, ¿no? Bueno, acuérdense de consultar también su libro de texto para cualquier duda que haya quedado o para complementar su información. Ir realizando los ejercicios en su libro de texto para ir reforzando lo que se vio en este video. Bueno, hasta acá llegamos a los escenarios de la literatura emergentes que están más relacionados con el diseño gráfico y la escritura. Empieza a elaborar tu cuadro comparativo. Recuerda que te di algunas características del cómic, del viñet, del cómic, del manga y de la novela gráfica. Busca información de aquello que te falte, ¿no? Para hacer este cuadro comparativo, consultar tu libro de texto, como ya lo había dicho, realizar los ejercicios pertinentes en los temas para reforzar o ver más o menos en qué hay dudas. Consulta en la medida de tus posibilidades recursos en línea. Y bueno, ya para finalizar, que tiene que ver más con la situación en la que estamos, lávate las manos frecuentemente, toma agua y quédate en casa en esta contingencia de salud. Es por el bien de todos y para que nos podamos ver en junio y nos podamos saludar. Guarda tu sana distancia, no salgas a menos de que sea excesivamente necesario, imprescindible, sino no te expongas. Gracias.